bienvenidos. Estamos en nuestra emisión número 8 de nuestra temporada número 34, empezando a celebrar los 8 años, el octavo aniversario de este programa que ustedes saben que se llama Lecturas Asombrosas y donde hacemos conversaciones profundas a partir de la narrativa y de lo que nos regalan nuestros invitados. Desde aquí, desde Santiago, voy a saludar a nuestro invitado de hoy, Gabriel Duques Cohen. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Ángela, mucho gusto, la verdad que muy contento de estar compartiendo contigo. Muchas gracias a ti, Gabriel. Gracias también a Mariana Ales por la gestión periodística y la posibilidad que nos permite conversar hoy contigo. Estimados seguidores de Lecturas Asombrosas, comenzamos hoy con esta conversación con Gabriel, nuestra celebración de los 8 años, haciendo énfasis durante todo el 2026. Vamos a hacer énfasis en las bibliotecas por autor. Ustedes saben que en nuestro programa siempre estamos atentos a que nuestros invitados, ¿cierto? Los animamos a que ellos puedan seguir realizando su trabajo literario. Y hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de conversar con Gabriel de sus dos primeras novelas, Malamente, del 2022, publicado por Editorial Forja, y la segunda novela, que ya es parte de una saga, ¿cierto? El psicoanalista desnudo, que se acaba de publicar este año 2025, también por Editorial Forja. Así que esta es nuestra biblioteca por autor de hoy y voy a presentarles a Gabriel Duques Cohen, quien nació en Temuco, Chile, es médico psiquiatra de la Universidad de Chile y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Chile. Ha sido jefe del departamento del Hospital Psiquiátrico Dr. Horwitz Barak, jefe de la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental de Clínica Avansalud, vicepresidente del VAAT Ayinuj, instancia que dirige la educación judía de Chile y ha participado en seminarios sobre el Holocausto en Jerusalén, Israel. Su interés por las letras lo llevó a crear las historias ficticias del Dr. Lev, psiquiatra y psicoanalista, publicadas en una columna en la revista Viernes del diario La Segunda durante el año 2014 y 2015. Posteriormente, el personaje dio origen al protagonista en la novela Malamente, que es la que tengo aquí, publicada por Editorial Forja el 2022 y seleccionada para la adquisición de libros del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para la distribución en bibliotecas públicas del país. Y obviamente su segunda novela, ¿cierto? Es el segundo libro sobre, dice aquí la trilogía, pero yo le digo, le pido al tiro a nuestro autor invitado que haga la saga de que siga escribiendo, ¿cierto? Desde la mirada del doctor Lev Kogan. Gabriel, Sí, mi primera pregunta, o en realidad mi primera invitación, es a que nos comentes cómo nace esta especie de alter ego, ¿cierto? Este protagonista, el doctor Lev Kogan, cómo ha sido cómo nace y cómo ha sido esta progresión. Desde las columnas en la revista El Viernes de la Segunda, hace ya 10 años, pasando por la primera novela Malamente del 2022 y con la nueva entrega en El psicoanalista desnudo. sí. Bueno, tal como tú dijiste, yo empecé escribiendo, siempre me ha gustado escribir y obviamente también me gusta mucho la lectura, pero empecé a escribir en realidad la segunda le hice como un suplemento que se llama Suplemento Viernes del diario La Segunda, y entonces ellos querían tener alguna columna psicológica. Y entonces yo en un primer momento mandé una columna, pero que era teórica, así, ponte la depresión y explica, y en realidad no me gustó y la deshice, no la quise mandar, porque encontraba que era fome, era aburrido, y entonces llegué y dije, ¿sabes qué? Yo creo que a la gente le puede interesar más una historia. Y entonces durante 2 años estuve escribiendo historias cortitas sobre distintos temas
que se publicaban una vez por semana en este suplemento. Y todas las historias tenían en común a este doctor, el doctor Lev, que es un psiquiatra, y entonces que iba contando sobre distintos temas. De repente podría ser sobre el divorcio, de repente podría ser sobre una depresión, de repente sobre un trastorno de angustia, de repente sobre la vejez, en fin. Y después de 2 años de escribir las columnas, bueno, terminó el suplemento y yo dejé de escribir y un día estaba en mi casa y agarré uno de los suplementos y encontré una historia ahí eh, que dio origen, la leí, que era cortita, eran 2 párrafos, digamos, dio origen a Malamente. Entonces, en realidad me amigué con el doctor Lev y una columna del diario la transformé en una novela. Así empezó. Y después, bueno, ya me resulta sumamente fácil el formato que yo he ideado, digamos, eh, que además, como tú te habrás dado cuenta, está escrito en tiempo presente y en primera persona, y entonces me permite de manera muy cómoda para mí poder reflexionar sobre temas y pensar, digamos, a través de la narrativa sobre temas que a mí me van interesando. Entonces, el doctor Lev, digamos, va pasando por distintos periodos de su vida y va sintiendo distintos temas que lo van convocando y le van pasando distintas cosas. Y a mí me acomoda mucho esa manera, digamos. Así que Sí, empezó así más o menos la cosa. Mm. sí, Gabriel, vemos una progresión desde o sea, una progresión en tu narrativa, ¿cierto? Que además es muy amigable con el lector. En el primer libro, Malamente, tenemos 62 capítulos, en el Psicoanalista al Desnudo tenemos 69 capítulos, pero separados en 3 partes. Nos hace la división de la historia en 3 partes, pero la narrativa es muy simple en el sentido de que de repente, para la mayoría de los lectores que no estamos, ¿cierto?, ligados al mundo del psicoanálisis, ni como estudiosos, ni como pacientes, como yo, nos Mm. permite acercarnos a estas concepciones, ¿cierto?, a estas características o rasgos, a medida también, que es lo que más me agrada de tu narrativa, eh, en la medida en que se van acercando los personajes al doctor. El doctor al doctor Lev, es un ser, ¿cierto? Es un personaje que se mantiene en su, voy a decirlo entre comillas, en su metro cuadrado. Son los personajes que van apareciendo a través de los capítulos quienes eh, nos van develando, ¿cierto? Con sus cuestionamientos o con las situaciones, nos van develando la profundidad de cuestionamiento y de visión y en la toma de decisiones de nuestro protagonista. Así que en ese sentido Sí, yo quiero hacer énfasis en eso, que son novelas que siendo de temas complejos son bastante accesibles y también nos interpelan como lectores. Creo que las dos novelas tienen varios llamados de atención para quienes, ¿cierto?, se acerquen a tu narrativa. Y con respecto a eso, doctor Gabriel, fue estos llamados de atención que nos hace Lev Kogan, cuestionándose primero a sí mismo. sí, La mayoría de los sí. capítulos terminan con una reflexión o una pregunta que se hace y nos la deja rebotando. ¿Eso fue de forma consciente? ¿Fue una decisión narrativa consciente o se fue dando a medida que ibas escribiendo ambas novelas? Y, o sea, hay un ejercicio, yo creo que de honestidad, digamos, y también un interés en un plano de la novela, en mostrar que los psicoanalistas son como personas, como cualquier persona, y que son vulnerables. De hecho, el doctor Les es un hombre muy sensible, bastante frágil, eh, un hombre bastante solo también. Y entonces, en un nivel, a mí me interesó, digamos, mostrarle a las personas también que el psicoanalista no es una persona fría, distante, que está en su consulta, que cierra la puerta, que se olvida a los pacientes y que además las cosas que le suceden a los pacientes, que son parte de la vida de él, porque pasa todo el día en la consulta, digamos, pero que le suceden a los pacientes, así como las cosas que le suceden en su vida personal,
no están separadas, sino que están muy relacionadas entre ellos. Ahora, dicho eso, en realidad, como te dije, la novela, como está escrito en primera persona y en tiempo presente, hace que el lector vaya viendo como en vivo y en directo lo que va pasando, por ejemplo, con un paciente o con la hija o con el padre, eh, y vaya pudiendo acceder a los pensamientos del doctor Lev. Eso resulta muy atractivo. Entonces, en cierto sentido, en un primer momento, el lector deviene en psicoanalista. Pero para continuar con tu pregunta, después de un tiempo, esta es la gracia, que hay como una especie de pacto con el doctor Lev, de repente, ¿cómo que se llama? El lector, de alguna manera, empieza a interrogarse a sí mismo. Es casi como que se transforma un poquito en paciente. El Marcelo Simonetti, que presentó la novela, decía que de repente en un momento, como que mientras leía, como que se olvidaba del texto y estaba pensando en la relación de él con su padre. Entonces, en ese sentido, eso yo creo que es un atractivo que tiene la novela, que es un poco lo que tú llamas como interpelar, como que uno empieza a preguntarse por vivencias de uno, porque todos los temas que trata la novela son temas universales. Entonces, si no te toca por un lado, te va a tocar por el otro. Y entonces uno se empieza a preguntar cosas de uno. Esto lo dice muy bonito Nietzsche, que dice, cuidado con mirar tanto al abismo, que finalmente el abismo termina mirándote a ti. Que creo que está puesto en la primera novela, de la entrada, ¿no? Entonces que el lector pasa por un proceso mientras lee la novela. Y eso yo creo que es lo que resulta atractivo. Por otro lado, yo hice capítulos cortos, eh, y que en sí mismo cada capítulo es como una pequeña novela, un pequeño cuento, que a veces no tiene relación con el otro capítulo, entonces que deja más bien interrogantes planteados. Y entonces eso hace que el lector tenga como un hambre de ir a leer el otro capítulo, y se encuentra con otro tema y después vuelve al tema anterior. Y eso yo creo que es una de las cosas que hace atractiva la novela. Sí, absolutamente, y además que uno lo va leyendo mientras se va, como dices tú, el que esté narrado en primera persona hace que uno vaya, ¿cierto? Sí, Viviendo y sintiendo, cuestionándose también. Pero ¿qué pasa en tu trabajo narrativo con los personajes? Porque lo que me impresiona a mí es que hay una cantidad de personajes, no hay ninguno que sobre, no hay ninguno que uno diga, oye, este personaje lo tomamos aquí, después no lo vimos nunca más, o por qué, no sé, por qué llegaron, no sé, por decirte algo, está el conserje justo en la hora en que tiene que salir y entra otro. Y es súper importante que sea así, o sea, sí. es relevante igual. Entonces, ¿cómo fue narrativamente la selección de los personajes? A mí uno de mis favoritos es el papá del doctor. Sí, Jacobo. Sí, Jacobo es uno de mis personajes favoritos porque se convierte también como en el Pepe Grillo, Sí, como en el Pepe Grillo de su hijo, con toda su experiencia y su sabiduría, ¿cierto? Y con todo el dolor y cómo él lo revierte. ¿Cómo fue narrativamente seleccionar los personajes, ponerles nombres? Porque también tienen como significado el hecho de nombrar a un personaje que va a tener tal repercusión en la historia y lo nombras de cierta forma. ¿Cómo fue ese trabajo ahora con los personajes que acompañan al doctor? o sea, lo primero que tengo que decirte es que no tengo una respuesta precisa para lo que tú planteáis, porque yo creo que la escritura en sí misma es un misterio. De hecho, yo cuando empecé a escribir las novelas, ninguna de las dos tenía diagramado el final. O sea, no, sino más bien tengo pensado cuáles son los temas que a mí personalmente me interesa tratar. Y como que en cada momento de mi vida me van surgiendo temas un poquito distintos, probablemente por el cambio del siglo vital. Entonces, yo lo que hago un poco es como que los personajes, en cierto sentido, los creo en función de los temas que a mí me interesa tratar. Ahora, no es que los personajes se pongan a filosofar tipo Platón, sino que la verdad que es una novela con todas las características propias de una novela, que pasan cosas. Y en ese sentido yo escribo, creo yo, por lo que me han dicho también, como muy visual. Entonces, por ejemplo, ese detalle que tú dices de que
que de repente el doctor Leff entra a un, qué sé yo, un edificio y cambian de conserje, o de repente el tema de la piedrecita, que esa piedra no, esa otra. Eh, es como, en psicoanálisis existe un concepto que se llama hecho seleccionado, que básicamente consiste en la idea es, por ejemplo, si tú tienes, suponte un fotógrafo que está parado delante de un, pongamos un edificio lleno de ventanas, de repente elige una ventana y esa ventana la profundiza y la ilumina y esa es la ventana a la cual sacan la fotografía. Yo voy tomando cosas, a veces un sueño que me contó mi pareja, a veces algún amigo que me contó algo, a veces algo que me pasó, a veces algo que vi en una película, eh, y los voy utilizando en función de la temática que yo quiero. Ahora, hay ciertos temas que yo creo que a mí me producen, me movilizan más que otros. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el tema del papá que a ti te dejó, yo creo que es trato de perfilar los personajes de tal manera que la persona incluso se pueda imaginar, o sea, que no sean personajes como pasajeros por un lado y por otro lado que no sean personajes que, por ejemplo, creo que Javier Edwards cuando presentó la novela decía que se podía imaginar a Montserrat, incluso hasta que la encontraba atractiva. Entonces, yo me la imagino, trato de imaginarme mucho los personajes y de darles coherencia. Y a veces ocurre que cuando empiezo a escribir una novela, por ejemplo, el personaje tiene un perfil que es el que yo inicialmente le he dado, pero después me doy cuenta que a medida que se va desarrollando la novela, el personaje va adquiriendo un poquito de vida propia y lo primero que yo puse no encaja completamente con lo segundo. Entonces tengo que volver atrás y para darle una coherencia, un perfil, unos bordes bien nítidos a cada personaje. Entonces así más o menos escribo, pero escribo desde adentro hacia afuera. Por ejemplo, el otro día leía que Vargas Llosa, él dice que él lo que hace es que él recrea mundos enteros, como sistemas, ¿no? Donde el lector probablemente nunca va a estar y en cierto sentido es como una especie de entretención que le permite al lector pasar los sinsabores de la vida. Eh, el caso mío, yo escribo al revés. Yo escribo no desde afuera para adentro, sino desde adentro para afuera. Es lo que, por ejemplo, si a mí me interesa ver el tema de una enfermedad o me interesa un tema de los problemas de un padre con un hijo, o de repente me puede interesar un divorcio, como temas universales, entonces de repente me empiezo a imaginar personajes y que de alguna manera pueden representar incluso puntos de vista distintos, pero no que dialogan, sino que hacen que actúan los puntos de vista. Entonces la novela como que va tomando como su camino propio y yo me voy dejando llevar un poco. De repente tengo que ponerle un freno también porque se arranca mucho a veces, ¿no? Pero hay como siempre un diálogo con Lev también, por ejemplo, eh, y con cada uno de los personajes, hasta dónde llevarlo para hacerlos verosímiles por un lado y por otro lado que tengan un perfil nítido, ¿no? Y por otro lado, como te dije, me gusta poner algunas pequeñas reflexiones psicoanalíticas o reflexiones personales, pero bien acotadas para no echar a perder la novela, sobre cosas que le van pasando al doctor Levo, que va pensando cuando le van sucediendo cosas, que yo creo que eso también le da un poco, le da profundidad a la novela. Me gustó, Gabriel, que digas que la escritura es un misterio, ¿cierto? Y que ese misterio también como lectores vamos descubriendo, ¿cierto? Que cómo se van sucediendo los hechos. Felicito desde aquí, desde Lecturas Asombrosas, la calidad narrativa que tienen ambas novelas. Felicito también lo provocadoras que son, lo muy realistas que son las novelas y también que son muy, muy humanas. O sea, así como tú bien dices, los personajes en algunas situaciones uno puede sentirse reflejado en la forma, ¿cierto? Pero también con otro, independiente del sexo, de la edad que tengan los personajes, porque apelan muy bien a lo que tú dices, a estos temas universales, ¿cierto? Que como humano y doctor, ¿cierto? Y ahora literato, son los que te interesan escribir. En Sí. cuanto a lo provocadora que que son ambas novelas, ¿cómo trabajaste
bueno, esto quizás es muy técnico, pero ¿cómo trabajaste como el ritmo y la coherencia, ¿cierto? Porque si bien son libros que pertenecen a una trilogía o una saga, eh, no hay problema empezar con este o empezar con este. O sea, no Sí, son, alguien se puede acercar a este primero y aquí los invitamos también que a Malamente que fue el primero. ¿Cómo trabajaste esa coherencia? ¿Fue así muy consciente o, o cómo fue? y, o sea, traté de ser lo más honesto posible. Quise mostrar también que, por ejemplo, el doctor Lev de repente dice que los pacientes lo aburren o algún paciente lo aburre, que son cosas que de repente pueden provocar, eh, o hay temas también ligados como las enfermedades de las, por decir de alguna manera, de las instituciones, como las instituciones religiosas u otras instituciones sobre liderazgos patológicos, y la implicancia que tiene para el resto de las personas. O sea, yo trataba de hacer un ejercicio de honestidad, eh, y tratar básicamente, fíjate, no de contestar las preguntas, porque yo creo que la gracia está en plantear las preguntas. No, no, sí, el lector yo creo que se queda con más preguntas que respuestas. Eh, es como, es como invitar al lector a vivir un periodo de la vida del doctor Lev con todas las inquietudes. El doctor Lev es un hombre bastante eh, sensible, que le llegan las cosas y que por lo tanto se está siempre cuestionando. Además, tiene es frágil y tiene también una cierta dificultad en pasarlo bien. No es precisamente un tipo gozador, como Raimundo Cuellar, por ejemplo, ¿no? Pero sí es un tipo bien honesto. Entonces yo creo que al lector le gusta eso, de poder meterse en el mundo y ver cómo de verdad siente el doctor Lev las cosas, ¿no? Que además, la otra característica que tiene, que yo creo que lo hace muy humano, es que es un hombre muy solo, y eso lo hace muy vulnerable. Digamos, por ejemplo, si tú tienes familia, de alguna manera las familias siempre están amortiguando los golpes de la vida, lo hacen un poco más, no tan violentos, pero si tú eres sola, entonces, de alguna manera, todo lo que te va sucediendo te va pegando más fuerte. Entonces, yo creé al doctor Led bastante solo. De hecho, el título de la segunda novela, El psicoanalista desnudo, eh, tiene que ver con eso, porque en primer lugar, le tenía 800 títulos distintos, que laberintos de silencio, el no sé qué, el abismo de no sé qué, y de repente descubrí que en realidad el protagonista principal es la novela. Entonces ahí puse el psicoanalista. Y después desnudo, porque yo creo que hay una invitación a mirar, a meterse adentro, digamos, y también desnudo, que tiene que ver como con una cosa boyerista, pero a mirar una intimidad, no a mirar un desnudo. Y la otra cosa es que desnudo yo creo que también alude a estar a la intemperie, esto que decía, sin familia, un poco a estar solo. Eh, entonces, en ese sentido yo creo que la gente sintoniza con la fragilidad y la honestidad que tiene leer, y no con un psicoanalista súper capo, que sabe todo, y que... porque a veces ocurre una situación que es bien interesante, porque, por ejemplo, tú lees la novela y tú te adosas al narrador, que en este caso es Lev, y Lev va contando lo que él va viendo, porque va en primera persona, en presente. Lev, estoy acá, estoy allá, me pasa esto, me pasa lo otro, y tú le crees al doctor Lev. Pero hay un pequeño truco, por decir de alguna manera, porque lo que Lev ve es la subjetividad de él, tampoco es la verdad, es como él ve las cosas. Entonces, la gente, el lector y los pacientes creen que el doctor Lev sabe todo. Y en realidad el doctor Lev no sabe nada. Entonces, ahí hay un tema que es muy interesante, digamos, que se va siempre dando, un sub y baja, digamos, un ir y venir, ¿no? Sí. Oye, Gabriel, me mataste un punto porque una de las cosas que encontré fascinante, me mataste un punto con lo que acabas de decir porque una de las cosas que me fascinó a mí de la novela es que uno va aprendiendo el lenguaje del psicoanálisis. Por Sí, ejemplo, mira, yo aquí tengo mi cuadernito de anotaciones, y anoté, por ejemplo,
eh, cuando él, en Malamente, ¿cierto? Podemos conocer esta nueva, conocer una de las terapias, entre comillas, bastante actual, que es la importancia de los sueños Sí, en la terapia de psicoanálisis. O por ejemplo, cuando dice eh, que la importancia o la máxima, esto lo dice no lo digo yo, lo dice el doctor Lev en el capítulo 56, página 225. Mira, ahí lo tengo, ¿no? ya, Dice, entre comillas, sostener un encuadre estable es la máxima importancia en mi profesión. sí, Entonces, ¿qué me permite a mí? Cuando yo esté en un grupo siempre conversando, cuando se toque un tema, ¿cierto? Yo voy a poder decir, oye, si los psicoanalistas, ¿qué es lo que establecen? Un encuadre estable, ¿cierto? Para ayudar al paciente que lo está tratando. Entonces, en sí, ese sentido, me matas el punto porque además el doctor Lev nos va indicando, nos va poniendo a tono con este lenguaje específico, ¿cierto?, de la psiquiatría y del psicoanálisis. O, por ejemplo, ¿qué es ser psicoanalista? Y él lo dice en la página 213: soy un ser humano tratando a otro a través de una conversación muy particular. eso es. Po. Sí, estoy ¿Cierto? de Entonces acuerdo yo con le el puedo, doctor Lev. yo Sí, estoy de acuerdo con el doctor. No, y fui anotando, tengo varias, no voy a hacer sí, spoiler, pero eso para mí es fascinante porque nos abre un mundo que, sí, por lo menos, y mis seguidores lo saben, ¿cierto? Que esta conversación se fundamenta en mi apreciación literaria y también en mi experiencia. Entonces, para mí es muy interesante que a través de tu narrativa, ¿cierto? Lectores comunes y corrientes, que vamos o no vayamos a terapia, ¿cierto? Vamos adquiriendo este lenguaje, vamos adquiriendo acervo sobre esta profesión, ¿cierto? Que es tan importante y necesaria, sobre todo hoy en día. No sé si estás de acuerdo conmigo sí, o yo me fui en 100%. la... O sea, sí. Mira, tengo un colega que me contó bueno, leyó la novela, le gustó y se la regaló a su papá. Entonces yo le dije, pero ¿por qué se la regalaste a tu papá? Y él me dijo, porque mi papá nunca ha entendido qué es lo que yo hago. Eh, es una profesión que tiene ciertas cosas como que es inevitable, por decir de alguna manera, una cierta exclusión de las personas que están cerca de uno, que transcurre en un espacio donde nadie más tiene acceso, transcurre en una intimidad. Entonces, una de las, digamos, en un nivel, la novela muestra un poco cómo funciona un psicoanálisis, por ejemplo, de repente cómo se interpreta un sueño o la importancia de verse por una cantidad de tiempo fija, la forma de pago, el lugar donde uno se ve con el paciente, que son cosas muy importantes de mantener estable para que aquellas cosas que vayan surgiendo del paciente de alguna manera no estén distorsionadas por otro tipo de cambio. Entonces, pero la terapia, entonces a mí me interesaba en un nivel, mostrar de un nivel, con palabras bien simples, un poco también cómo funciona, cómo se interpreta un sueño, pero la terapia, en realidad, y esto es un poco decepcionante tal vez para la gente, porque la gente cree que uno va a terapia y a uno le van a descubrir un trauma oculto, algo que nunca se ha dado cuenta, que lo tiene guardado y que actúa como una especie de motor que determina toda su vida. Y en realidad, las cosas no son así en la mayoría de los casos. Lo que ocurre es que existen ciertos patrones de conducta en las personas que tienden a repetirse. Y muchas veces esos patrones tienen elementos de autodestrucción o de daño, autodaño. Entonces, Freud decía repetir y reelaborar. De tanto repetir con otro que está mirando esto, modos de comportamiento, es decir, es la misma sopa con moscas distintas, pero al final el resultado siempre es malo, el paciente finalmente dice, Gabriel me diría en este caso esto. Y entonces, de alguna manera, el solo hecho de compartir la intimidad con el otro, repetir una y otra vez las cosas y poder tener a alguien que le dé otros pensamientos distintos a los que uno tiene sobre una otra mirada sobre las mismas cosas, es lo que de alguna manera ayuda a que las personas puedan hacer rumbos distintos y tener vidas un poco menos dañinas, menos autodañinas y un poco más felices. Un poco.
porque tampoco es como cuando uno tiene una infección, se toma un antibiótico y se acaba la infección. Pero si uno es realista y dice, por ejemplo, bueno, el psicoanálisis mejoró un poco a esta persona, o una terapia de cualquier naturaleza, y le cambió un poco la vida, bueno, ese poco es mucho. Qué interesante lo que estamos conversando, Gabriel. Voy a invitar a que te prepares para nuestra lectura asombrosa. Si puede ser primero una lectura de Malamente para luego entrar más en detalle en el psicoanalista desnudo. ¿Te parece? Y encantado. Voy a leer un fragmento de Malamente, entonces. Abro la ventana de par en par para ventilar la oficina. La atmósfera se siente pesada con el perfume de la paciente que se fue hace unos minutos y quisiera que se disipe rápido. Mi próximo paciente es nuevo y por su voz asumo que es un hombre mayor. No sería apropiado que un aroma intenso y femenino le diera la bienvenida en su primera sesión. No me quiero adelantar, pero por lo que hablé con él ayer, supongo que es estricto, formal y de costumbre algo anticuada. Es extraño que un hombre de edad busque psicoterapia. La mayoría de mis pacientes son menores de 40 años. Me preparo un café, enderezo un cuadro y tomo asiento en el sillón, a esperar que llegue. Está atardeciendo y la luz del sol entra por la ventana de tal manera que abarca toda la consulta. El espectáculo dura unos segundos, pero son suficientes para dejarme en un estado de calma total. Suena el timbre, cierro la ventana. Antes de abrir la puerta, un hombre de ojos azules me mira con cierto desprecio. Buenas tardes. ¿Es usted el doctor Lev? Raúl Alonso Saldía. Acordamos una hora por teléfono ayer. Me tiende una mano huesuda y fría. Eh, el hombre camina con paso firme hacia el centro de la oficina y observa el diván. Yo no me voy a acostar ahí, dice seco. No hay problema, Raúl. Sentémonos acá, cerca de mi escritorio. Cuénteme qué es lo que le pasa y en qué puedo ayudarlo. Me mira fijo y calla. Me imagino que está pensando por dónde comenzar. Me siento observado y algo incómodo, pero tolero la situación y le permito que se tome su tiempo. Noto que su presentación personal es impecable. Traje negro, peinado a la gomina, perfume tradicional y muy masculino. Me extraña que solo tenga algunas canas en las sienes, pero dudo que se tiña el pelo. Se ve muy delgado y pálido, con unas ojeras profundas que sus anteojos de marco grueso no logran disimular. El silencio prosigue, debo insistir. Raúl, cuénteme qué lo trae por acá. Estaba pensando cómo plantearle mis motivos, pero voy a ir directo al grano. Tengo cáncer de colon con metástasis hepática, me quedan meses de vida. Espero que siga, pero ahí se detiene. No sé qué responder ante la inesperada introducción. Algo me dice que un lo lamento o un simple qué difícil debe ser para usted no tiene cabida en esta conversación. Me pregunto qué querrá este hombre de mí, qué beneficio puede tener una psicoterapia con moribundo, acompañarlo y ayudarlo a que esta última etapa de la vida es lo único que se me ocurre, pero intuyo que esa opción no le interesa. El paciente está serio, pero no insiste. Es evidente que no está buscando consuelo ni parece tener interés en proseguir los diálogos. Así que de colon, es lo único que se me ocurre decir. Sí, doctor, cáncer, dice con desdén. Me siento torpe. Es obvio que él se ha percatado que omití la palabra cáncer. Quizás es él quien está tanteando mis fortalezas y debilidades para decidir si me transformo o no en su terapeuta. Ahí está, ¿cierto? El inicio de Malamente, que nos introduce en el mundo del doctor Lev Kogan, ¿cierto? Este psiquiatra psicoanalista, y que, según mi apreciación lectora, el tópico o el hilo rojo que mueve toda la historia de Malamente tiene que ver con la memoria, con el no olvidar y con sucesos súper trágicos de nuestra historia universal, ¿cierto? Como el holocausto y de nuestra historia como chilenos, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que pasó hace 50 años en nuestro país, ¿cierto? Con la dictadura. Sí. Eso es a grandes rasgos y en la voz del doctor Gabriel, ¿cierto? Duques Cohen, que hoy está como nuestro escritor invitado, la primera novela Malamente, ¿cierto? Publicada por Editorial Forja.
Así que gracias por esa lectura asombrosa, que es la primera de nuestro programa de hoy. Y recuerden que hacemos fomento de la lectura en voz alta como ese espacio de cariño, de acoger al otro. Se acercan las fiestas, ¿cierto? En las que estamos en familia. ¿Y por qué no regalar una tarjetita donde uno diga, te leo en voz alta tu libro favorito o te leo el libro que te voy a regalar para Navidad, ¿cierto? Te leo un fragmento en voz alta. Hablemos del psicoanalista al desnudo, que es la segunda novela de esta saga o de trilogía, que vamos a saber qué nos dice Gabriel, y que nos presenta luego de los acontecimientos de la primera novela a un doctor Lev Kogan más introspectivo aún que en la primera novela, y que según mi apreciación lectora, ¿cierto? Nuestro invitado de hoy, Gabriel, a través de su protagonista, nos interpela con los temas que nos presenta, ¿cierto? Estos conflictos de poder, la soledad de muchos de los personajes que intervienen y que también es reflejo de lo que estamos viviendo, que son temas que son transversales, ¿cierto? La soledad y los conflictos de poder están en todas las áreas y ámbitos de nuestra sociedad. Em, Cuéntanos sobre cómo fue desnudar a nuestro psicoanalista. Digo nuestro porque yo ya Sí, ya es lo tuyo, ya. asumo como, ¿ya? Sí, ya es tuyo. Por eso soy del team de la saga. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que, digamos, me fue bien con la primera novela. A mí me gusta escribir. Y por otro lado, en la medida que yo voy escribiendo, también siento que voy adquiriendo más herramientas literarias. Eh, y eso me permite a mí, con más libertad, poder como pensar y reflexionar sobre los temas como los que tú planteaste, como la soledad, los problemas de las instituciones en general, y, y también sobre los impulsos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ángel, en que la primera novela tiene un marcado énfasis en los temas de la memoria y de la... quería decirlo, ¿no? Que eh, de alguna manera se nota, se refleja muy bien en la primera novela, Malamente, porque Malamente alude a una mente mala, que podría ser una mente cruel, por ejemplo, una mala mente, pero también alude a, eh, a una mente que no funciona bien, que está averiada. Entonces, lo que de alguna manera se ilustra de una manera narrativa es el impacto que tienen las conductas de los padres sobre los hijos. Que tú lo mencionaste a propósito del tema de lo que pasó en Chile, también lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y que muchas veces las generaciones posteriores cargan, por decir, sin saber con claridad, porque no vivieron los acontecimientos, con ciertas como cosas que se le han inoculado, por decir, por los padres, eh, y que son como mandatos, sin que uno sepa, es como un mandato sin título, como que uno tuviera un guión, pero ni siquiera sabe que lo tiene, y que son muy determinantes en la conducta. Entonces son a veces duelos no resueltos, rabias muy tremendas, eh, traumas muy difíciles de elaborar, que los mismos padres que vivieron esa situación no lo pudieron elaborar, entonces quedaron encapsulados dentro de ellos, en su mente, y después, como sin darse cuenta, se lo pasaron casi con la leche materna a los hijos. Entonces, en el caso de Malamente se ve muy bien cómo el impacto de este militar, que fue el que leí al comienzo de la novela, tiene sobre su hijo Rodrigo. Un impacto en su desarrollo emocional, en su vida, ¿no? Y también yo no quise poner al doctor Lev como una especie de papel en blanco o pantalla en blanco, sino que también quise mostrar cómo, por otro lado, el doctor Lev también carga con sus duelos, que son de otra naturaleza, que son distintos, entonces que de alguna manera se produce como un juego de memorias, por decir de alguna manera, y cómo
Lev, para poder ayudar a Rodrigo, de alguna manera necesita también atravesar por sus propios traumas, que son, en buenas cuentas, sus propios traumas, porque carga con un trauma tremendo, pero también son los traumas de su padre. Entonces, efectivamente, ahí hay un juego muy interesante con respecto al tema de la memoria. En esta Sí. segunda novela, que fue un poco lo que me preguntaste, eh, yo la tejí también como, lo pensé como varias historias que tratan temas distintos, porque en buenas cuentas, por eso que se llama el psicoanalista, porque es la vida del doctor Lev, que se van finalmente entrelazando unos con otros. Eh, entonces sigue habiendo un tema de un trauma que carga Lev muy profundo de hace 50 años con su hermano, que murió ahogado en una piscina. Eh, Tiene temas con su hija, eh, tiene temas profesionales muy complejos, donde el doctor Lev, en una especie de compromiso un poco ingenuo, creo yo, de repente va un paso más allá de lo que debiera. Y entonces se va atrapando en situaciones muy complicadas de las cuales cuesta mucho salir. Entonces yo creo que el lector se va desesperando un poco a ir viendo cómo el doctor Lev cada vez va cayendo más profundo en el abismo, digamos. Mm. Pero eso es lo hermoso del doctor Lev, que se muestra, estoy hablando como si él existiera, se muestra como somos realmente los seres humanos, po, con todas nuestras debilidades, con todas esas ganas de aportar, de ayudar. Él mismo dice, no, esto yo no debería tomarlo, o él mismo tiene sesiones, ¿cierto?, con su psicoanalista que lo va guiando cuando él tiene dudas, pero él se pone un freno, pero hay algo y él dice, y esta voz interior que me dice, la voz interior que a veces le dice hasta aquí y él mismo no se Eso, escucha. sí, Entonces, y eso me parece maravilloso porque cumple con ese objetivo que tú nos planteaste, nos contaste al principio de que los lectores a través de esta novela descubramos que, cierto, los psicoanalistas o los psiquiatras son tan o más humanos que los mismos pacientes que van a consultarlo. Entonces, esa cosa de que no puede dormir en la noche o que está pasando, a mí me dan ganas como de abrazarlo porque de repente hay situaciones en que él debería estar feliz, súper entregado, pero está siempre pensando en qué paso dar. Y sí, eso sí, y eso está muy bien logrado sí, en los sí, dos, pero en este, en este libro, El psicoanalista al desnudo, porque además, en algunas partes subrepticiamente y en otras partes mucho más concretas, el doctor nos hace tomar conciencia como lectores, qué es lo que le pasa a él también, cuál es el rol que él tiene. Él se cuestiona muchas veces cuál es su rol, pero al mismo tiempo nos interpela a nosotros cuál es nuestro rol, desde qué parte del mundo nos disponemos en este proceso de conocernos como individuos, ¿cierto? Nuestras particularidades, nuestras fortalezas, porque también uno hace ese ejercicio mientras va leyendo. Entonces, sí, si ese fue tu objetivo, estimado Gabriel, yo creo que está muy bien logrado, porque nótese que son novelas que también entretienen, ¿cierto? Cumple con todos los requisitos de una novela. Entretiene, uno aprende, se cuestiona, pero ese objetivo de decir, ya, yo como María de los Ángeles, como Ángeles estoy en esta situación a mis 52 años. ¿Escucho o no escucho también mi voz interior, esa vocecita? ¿O escucho a los Pepe Grillos que tengo claro, alrededor? lo que pasa es que es difícil. Es bien, también bonito eso porque lo que dices tú, porque de repente, por ejemplo, el doctor le está enseñando a una alumna cómo hacer psicoanálisis, el oficio, y le dice esto no se hace, y al capítulo siguiente uno ve que el doctor le está haciendo lo mismo que dijo que no se hace, porque en Sí. buenas cuentas las cosas que tienen que ver como con la tentación, con los placeres, son muy difíciles de contener. Eh, la contención de los impulsos es como muy difícil y, por decir de alguna manera,
el monstruo, por decir de alguna forma, no actúa así como directamente que te dice hace algo, sino que te va diciendo de a poco hasta que de repente tú estás involucrado y metido en situaciones que tú sabías que no tenías que haber llegado. Mm. Por eso te decía yo que yo creo que el doctor Lev de repente eh, va un poquito más allá de donde debiera ir. Eh, que de repente, eh, por decir de alguna manera, cuando uno cuida a los hijos, uno tiene que ser súper cariñoso con los hijos. Pero cuando un hijo cruza la calle, uno tiene que pegarle una retada. Esa parte de la severidad del doctor Lev le cuesta mucho más Mm. que la cosa como más empática, de sentir lo que le pasa al otro. Ese aspecto lo tiene muy desarrollado, una sensibilidad. Pero le falta, creo yo, un poco la capacidad de repente ponerse límite. Entonces ahí yo creo que está lo que dices tú, que entre paréntesis, dicho esto del doctor Lev, es algo que nos pasa a todos, que estamos permanentemente sujetos a algún nivel con la comida, en las relaciones, con las tentaciones, de todo tipo, ¿no? Sí, y en ese sentido, Gabriel, soy de el team que va a insistir en que sea una saga y no una trilogía, porque pienso que porque además como lectores o como lectora es muy bonito ir creciendo, ir aprendiendo, ir viendo la evolución también del protagonista y acompañarte en tu proceso narrativo, ir viendo cómo vas creciendo, cómo vas fortaleciendo. A mí, en lo personal, me encanta la forma en que entregas, en que entregas la historia. Capítulos muy breves, no más de 3 páginas, 3 páginas y media, y luego nos sorprendes en el siguiente capítulo porque uno se queda con el cuestionamiento o con esta situación y ya saltamos a otra escena, por decirlo así, y cómo se van, sobre todo en esta que hay una infinidad hay más personajes que aquí ya hay hartos personajes, pero aquí aparecen más personas, cómo se van entrelazando, cómo se van Sí. entrelazando em, los personajes que intervienen en el psicoanalista al desnudo. Yo no sé si ya estás trabajando en una tercera novela, pero quiero también decirle a nuestros seguidores que la crítica, ¿cierto? Y otros colegas que han entrevistado a Gabriel y también de los lectores que yo he ido viendo ahí por internet, ambas novelas han sido muy, muy bien recibidas, muy halagadas y muy bien también definidas. Yo siempre invito aquí a nuestros lectores a que no se queden solo con esta conversación, sino que también vayan descubriendo las facetas y las miradas que otros colegas, ¿cierto? Literarios hacen sobre las novelas o sobre las obras literarias de las cuales hablamos. Así que también felicitar a Gabriel por eso, por tener la posibilidad de contar con varias miradas con respecto a las apreciaciones lectoras de su obra. ¿Qué te parece eso, Gabriel? ¿Pensaste que iba a ser así? Eh, o sea, yo me doy cuenta que tú que leíste las dos novelas y además que disfrutaste en el proceso, también aprendiste y probablemente, ¿cómo que se llama? Te cuestionaste, pero fíjate que a mí en lo personal también, y yo creo que a ti te pasó, me gusta cuando el lector, o sea, lo que yo me gustaría también es como que el lector pase por las emociones que van pasando los protagonistas, que yo creo que es lo que tú dices con entusiasmo, ¿no? Que puta, de repente te dan ganas de abrazarlo, de repente da pena, de repente, puta, uno dice, pucha, ¿cómo se va a Sí. meter en un problema? Entonces, o que le evoquen sentimientos. Entonces, que sea una novela que tenga como, no sea como solamente un trabajo intelectual, Mm. sino que tenga como una repercusión, una resonancia afectiva en el lector. Y yo creo que eso es lo que tú estás diciendo, que yo encuentro que es lo que más me agrada, porque no es tan difícil transmitir una idea con palabras. Creo yo, no, uno no puede poner las palabras de la idea.
lo que encuentro que es más difícil es producir sentimiento en la persona que, por ejemplo, está leyendo algo que uno escribió. Eso requiere eh, como sacar las palabras desde, no de la cabeza, sino desde el corazón, para que resuenen en el corazón de otro, digamos. Entonces, en ese sentido, me produce mucho gusto que tú lo hayáis sentido así. Sí, hay varias cosas en las cuales tomé conciencia de muchas cosas, quizás no a un nivel tan profundo, ¿cierto? Pero que sí dejan como una tarea pendiente. Por ejemplo, eso, que a mí me encantaría que en la próxima, en alguna de las próximas sagas, se profundizara más esto que dice en Malamente, de que uno puede liberarse de muchas cosas, pero no de la ley del padre. De la ley del padre nunca se escapa. Y eso es Sí, súper profundo porque además nos hace replantearnos, ¿cierto?, cuál es la relación padre o madre, ¿cierto?, que hemos ido forjando con nuestros progenitores y cómo también uno se proyecta, ¿cierto?, como madre o padre de sus propios hijos. Y ese es un tema que yo, así como con mucha humildad, te diría que en las sí, próximas sagas se profundizara. Porque yo encuentro sí, que es un tema sí, del cual, como aquí dice, nadie escapa de eso, mm, nadie sí, escapa de pues, eso. sí, sí, Y se hace más sí, válido con la relación que el doctor Lev tiene con su padre. em, eh, y yo creo que nos toca a todos, en ese sentido, eh, cuando los padres llegan a cierta edad, ¿cierto? En que uno ya sí, empieza a tomar conciencia de que pronto, o sea, uno no sabe cómo es la vida, ¿cierto? Pero la lógica dice que los padres parten primero, sí, entonces, eso. sí, sí, ¿Qué ese es un tal? tema que se repite en las dos novelas. Sí. Carlos Peña, porque la primera novela me la presentó Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, y entonces él justamente habló que dijo exactamente lo que dijiste tú, dijo que un tema que estaba tratado en profundidad en la novela era la permanente relación, en este caso, básica, más, sobre todo Malamente está más marcado con el padre, pero la otra también, que se llama, lo llamó en la cuestión del padre, que tiene que ver con toda la vida de uno, porque a propósito de lo que dijiste tú de los hijos, uno en buenas cuentas, eh, para ser padre, tiene que tener un padre. O sea, sin darse cuenta, de alguna manera, las relaciones primarias que son con los papás, digamos, son determinantes, por ejemplo, cómo va a ser uno como padre o madre en el caso tuyo, ¿no? Y eso está muy, muy bien tratado, ¿no? Creo yo en la novela. Gabriel, ¿qué tal si nos regalas el fragmento que se va a convertir en tu voz en la segunda lectura? Y es un privilegio poder conversar contigo sobre estos trabajos narrativos, ¿cierto? En tu voz, en la segunda lectura asombrosa de nuestro programa de hoy. ¿Puedo buscar algo, no? Mientras tú buscas, seleccionas, contarles a nuestros seguidores, ¿cierto? Que estamos en Lecturas Asombrosas, iniciando nuestra celebración. El 2026 vamos a estar celebrando o sea, celebramos ahora el 2025, diciembre, nuestro octavo aniversario, y vamos a hacer énfasis en lo que estamos haciendo hoy, ya seas lector, autor, ¿cierto? Ilustrador, vamos a hacer hincapié, ¿cierto? Vamos a hacer énfasis en las bibliotecas por autor. Así que desde ya, nuestros seguidores, los lectores y lectoras, miembros de la comunidad de lectores en tránsito, y aunque no seas parte de nuestra comunidad, ¿cierto? Extiendo esta invitación a que se animen a participar conmigo, ¿cierto? Eh, desde su perspectiva de lectores sobre las bibliotecas de autor que tengan. Y es muy simple, escriben a lecturasasombrosas@gmail.com y nos cuentan
cuál es su autor favorito, de quienes tienen la colección completa o semi completa, ¿cierto? Y podemos conversar en este espacio para que ustedes hagan difusión de su autor o autora favorita. No, no hay no hay límite de género narrativo ni límite de libros. Yo estoy con los dos primeros libros del doctor Gabriel Duques Cohen, ¿cierto? Y con él empezamos esta forma de ir visualizando nuestro amor por la lectura y la literatura. Así que todos invitados. ¿Estamos listos, Gabriel? Ya, ya. Listo. El doctor Lev acaba de tener un accidente en bicicleta y entonces le van a revisar el hombro en la clínica. Entonces dice, con la mano libre tomo el teléfono para ocuparme de algo mientras aguardo mi turno. Es un milagro que aún esté funcionando, solo se trizó en una esquina. Miro fijamente la pantalla pensando a quién avisarle el accidente. Desecho rápido la idea de llamar a mis padres o a Sigal. Sigal es la hija. No quiero asustarlos sin necesidad. Me gustaría llamar a Miranda, una pareja, pero debo olvidarla. No, no me pasó nada grave, me repito, para no sumar preocupación al dolor del hombro. Lo mejor será comunicarme cuando ya esté de vuelta en el departamento. Estoy tan solo que no tengo a quién contarle el accidente. Qué patético. A mi lado una enfermera acompaña a un anciano enjuto y amarillento que lucha por no cerrar los ojos. Las manos le tiemblan. Me fijo en su desteñida placa dental que se ve grande y desencajada, probablemente por una significativa baja de peso. Apostaría que tiene una insuficiencia hepática y un cuadro orgánico cerebral. ¿Cómo lo hará un hombre a su edad para seguir luchando? Lo más probable es que no tenga ninguna posibilidad de recuperación. No quiero juzgar, para mí es un misterio. No puedo pretender ponerme en su lugar. Los años cambian la forma en que vemos las cosas y hoy pienso que estando en su situación no me gustaría continuar viviendo, aunque es posible que llegado el momento pueda querer un poco más, un día, una semana, un mes. Mi viejo a sus 90 años seguirá peleando hasta el final, aferrado al último tablón que flote luego del naufragio. Los sobrevivientes siempre inventan una nueva meta para dar sentido a su lucha. Ver a un nieto casado, un último viaje, conocer a un bisnieto, cuidar a su pareja. Todo sirve y una vez cumplida la meta rápidamente se inventan otra. Es un impulso poderoso que no necesita palabra. Existe y punto. ¿Cómo funcionará mi instinto? No tengo cómo saberlo. Solo puedo suponer que es más fuerte que el de Rodrigo. Qué ganas de pedirle al viejito enfermo que me cuente parte de su historia. Me gustaría averiguar si hay algo de verdad en lo que pienso o son solo divagaciones. Me gusta cuando se habla, cuando habla consigo mismo y nos permite acompañarlo en esas divagaciones que no son tan divagaciones, no son tan Sí, divagaciones. Sí. sí, por eso él también hace mucho eso cuando en la misma novela, cuando por ejemplo va al supermercado. Entonces empieza a mirar cosas que todos hacen, que él te maneja mal con el carrito y lo otro. ¿Verdad? Sí. Em, ¿Y cómo es? Cómo se nos abre una nueva perspectiva, eh, una nueva forma de ir conociendo al doctor Lev? Es esta antipatía muy natural, ¿cierto? Con el director de la asociación, con, Sí, con Ricardo Cuellar. Cuellar, con Cuellar. Y y cómo eso también lo hace de cierta manera vulnerable frente a la esposa de este señor, Sí, Montserrat. Sí, de Montserrat, sí, de Montserrat. sí, Eh, Cuando ella se vuelve detective, él le dice, vuélvete detective para descubrir. Y lo otro que encuentro genial, pero esto es una cosa que no tiene nada que ver con la sí, narrativa, sino que tiene que ver con lo que me gusta a mí, que el doctor hace ciclismo, ¿cierto? De montaña, sube, sale a andar en bicicleta, y el director de la asociación juega tenis o pádel. Así que qué bueno que no lo hiciste que no seas jugador de pádel. Muchas gracias, lo agradezco mucho. sí. Lo que pasa es que dos observaciones. Cuellar, que es el jefe de él, digamos, en esta institución, es un hombre mucho más narciso,
macanudo, con buena facha, muy inteligente, pero con temas, digamos, de límites y de temas de moral, ¿no? De principio. Eh, pero es muy exitoso. Entonces es como un narcisismo exitoso, ¿no? Él es un hombre exitoso. Entonces, de alguna manera también creo que ahí, porque Lev, digamos, si bien lo desprecia, en alguna parte él tuvo que renunciar a la posibilidad de ser así. Entonces, en cierto sentido, yo creo que cae como boteando la pelota, en el sentido de que de alguna manera eh, todos tenemos un cuellar adentro. Yo le puse cuellar porque por el cuello alargado, o sea, como de cuellar, como de alguien como cachetón, sobrado, ¿no? Y lo de la bicicleta, bueno, el doctor Leff hace bicicleta, pero Gabriel Túquez también, en eso tenemos algo en común. Y fíjate que yo creo que la bicicleta que te permite pasear, más hacer un poco de deporte, pero básicamente pasear a una velocidad que no te da vértigo, porque es tranquilo, pero al mismo tiempo más rápido que caminando. Entonces tú vas paseando, vas mirando muchas imágenes, y por un lado el movimiento de pedaleo es un movimiento bien monótono. O sea, tú te fijas, y yo creo que ese, por lo menos a mí me resulta muy bien como una instancia de poder reflexionar, de poder pensar, de poder ordenarte, y todo esto en un ambiente muy grato, porque uno va mirando paisajes, ¿no? Entonces, claro, no es muy glamoroso de repente andar en bicicleta, tal vez es más glamoroso jugar golf o jugar tenis, y además que son deportes mucho más competitivos, por decir más propios de Cuellar. En cambio, le gusta más la cosa como la meditación, el estar solo, es más para adentro él. Y está un poco, yo creo, más, ha elaborado un poco más el tema de las competencias, la rivalidad, aunque de repente le sale, digamos, pero está un poco más pulido en eso. Entonces a él le gusta la bicicleta. Sí, no, yo te agradezco mucho, pero eso después, off the record, off the record. Porque además hay algo muy hermoso en la segunda novela que además tiene que ver con el color que eligieron para la portada, este color que va en estricto, mira, dices la ilustración de portada, ¿cierto? Y esta nueva ilustración de portada. em, con el hilo conductor que no lo voy a decir, hay una pequeña cosa que no lo voy a decir para que nuestros seguidores lo descubran al minuto de leer el libro que lo encuentro precioso, maravilloso. Así que eso lo voy a decir una vez que terminamos. Estimado escritor Gabriel Duques Coe, ¿algún énfasis que quieras hacer antes de que finalicemos nuestra conversación de hoy? O sea, básicamente agradecerte por el entusiasmo, como leíste la novela y que te haya gustado y que me hayas entrevistado. Evidentemente que quedan miles de cosas por conversar, eh, pero yo pienso que no se van a defraudar los lectores si leen la novela, que se van a entretener y que además van a poder pensar, van a sufrir un poco y van a aprender también, como el papá de este amigo que leyó la novela para que entendiera lo que su hijo hacía, porque la profesión, como te dije, es un poco cerrada, ¿no? Claro, es hermética, Sí, es sí, sí, hermética. sí. Yo quiero agradecerte y animarte a que pronto podamos, ¿cierto? En los tiempos en que necesites formular la tercera novela del doctor Lev, creo que él es un personaje que está tan bien planteado, está tan bien trabajado su tridimensionalidad, ¿cierto? Que permite que podamos tener así una saga muy amplia. Y además que tiene que ver, al ser una narrativa tan realista, también tiene que ver con lo que estamos, no solo vivimos el presente del doctor en la novela, sino que viviendo el presente en el que estamos. Y eso yo creo que es es una más de las características de tu narrativa que te distingue de otros autores de novela, así que a seguir animándote a eso, que nos entregues estas historias tan humanas. Así Muchas que eso. gracias. Antes de finalizar, quiero agradecer, como lo dije en un principio, a Mariana Ales, agradecer a Editorial
Forja también por confiar en mi trabajo y por enviarme ambas novelas, por iniciar contigo, Gabriel, esta nueva forma de realizar el programa. Cumplimos 8 años con entrevistas, ya vamos en la 348 contigo y el próximo año, partiendo contigo ahora en diciembre, vamos a invitar, ¿cierto?, a nuestros lectores y nuestras lectores que vengan a conversarnos de su biblioteca por autor, entonces va a ser muy lindo si de repente tenemos a un lector o varios lectores conversando, ¿cierto?, sobre tus libros. Esa es la invitación. Y otra invitación que quiero hacerles antes de que nos vayamos es la siguiente. Estamos en la efervescencia, ¿cierto?, de las celebraciones de nuestra poetisa Gabriela Mistral y este viernes, mañana, el poeta chileno Mauricio Torres Paredes, acompañado por Magda Sepúlveda y Soledad Falabella, van a presentar su nuevo libro, El corazón de Gabriela, ¿cierto? Que es un tributo ilustrado por Roberto Ábalos, Alhué, con textos de Mauricio Torres. Así que mañana, viernes 12 de diciembre, a las 19 horas, en el MAC de Santiago. También vamos a conversar con Mauricio aquí en Lecturas Asombrosas, pero los dejo ya invitados a esta gran presentación. Y como siempre, agradecer a Gabriel por el tiempo, por estas lecturas tan sentidas, por estas historias, por esta visión del mundo que nos rodea y de la importancia de abrir también nuestro corazón y nuestra mente a las historias que nos eligen. Ustedes saben que la idea mía de la literatura es que son los libros los que nos eligen a nosotros como sus lectores. Así que estoy muy agradecida por estos 2 libros que me eligieron y de esta conversación tan profunda y tan amena con el doctor Gabriel Duques Cohen, que es un excelente narrador de historias. Así que los espero la próxima semana con más lecturas asombrosas. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, Gabriel. Gracias, gracias a ti, te pasaste. Gracias.